Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again. Inhale. Exhale. That's today's message. Ese es el mensaje para hoy. Inhalar, exhalar. Inhale and exhale is just the same word. You just pronounce it differently. Inhale, exhale. Or you write them the same. Usted le escribe igual. Inhalar, exhalar. And the starting point that we have for today, it is found in the book of John, chapter 15, which later we'll be reading more verses from there, and verse 4. Para el día de hoy, nuestro punto de partida se encuentra en el Evangelio según San Juan, o el libro de Juan, capítulo 15, verso 4. John 15, Juan 15, verse 4, verso 4. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Inhale. Exhale. That's a natural thing. Eso es algo natural. Inhalar, exhalar es algo natural. Sometimes when we are stressed, the only thing that can solve that stress is just to breathe. Muchas veces cuando estamos estresados, lo único que puede resolver ese estrés es respirar. I remember one of the first ads on the TV growing up was like, wait a minute and count to 10. Yo me acuerdo uno de los primeros anuncios que veía cuando niño en la televisión era que decía, espere un minuto y cuente hasta 10. So while you're counting to 10, you can breathe. Así que mientras estás contando hasta 10, puedes respirar. Inhale, inhala, exhale, exhala. In other occasions, I've shared here, en otras ocasiones he compartido aquí, that the breathing process of the Spirit, he compartido aquí que el proceso de respirar en el Espíritu, it is like I receive from God, es como que yo recibo de Dios from His Word, and then I exhale a prayer to Him. Yo recibo de la palabra de Dios, inhalo la palabra de Dios y luego yo exhalo una adoración, una oración a Dios. To pray is to talk to God. Orar es hablar a Dios. People say out there that they pray. Gente dice por ahí que ellos oran. So they start a conversation with someone. Así que ellos establecen una conversación con alguien. But the object of our conversation, or to whom we direct our words, is really important. La oración, la conversación donde se comienza y a quién se dirige es muy importante. We have to know, nosotros tenemos que saber, that there is a living God, de que hay un Dios vivo. And that He's always watching over us, y que Él siempre está mirando sobre nosotros. And that He is able and willing to listen to your prayers, y de que Él está dispuesto y disponible para escuchar tus oraciones. Breathing, just like breathing, something natural, algo tan natural como respirar. Respirar, inhale, exhale, inhalar, exhalar. 2 years after COVID, 2 años después del COVID. And what is the crisis about COVID? ¿Y cuál es la crisis después del COVID? That you are not able to breathe, de que no puedes respirar. I was one of those that had to go to the hospital. Yo fui uno de esos que tuve que ir al hospital. Because I was able to exhale, but I was not able to inhale. Yo era de los que podía solamente exhalar, pero no podía inhalar. How can you continuously be exhaling without inhaling? ¿Cómo puede usted exhalar continuamente si no puede inhalar? At the beginning,
in the Garden of Eden. En el principio, en el jardín del Edén. Or later, he was put in the Garden of Eden. O luego él fue puesto en el jardín del Edén. God made the first man, Adam. Dios hizo al primer hombre, Adán. Adam means clay, soil. Adán significa barro, tierra. There was the man formed in the image of God. Allí estaba el hombre formado a la imagen de Dios. But he lacks the breath of life. Pero le faltaba el soplo de vida. So here comes God. Así que aquí viene Dios. Here comes the Lord. Aquí viene el Señor. That by reading the whole scripture, que por leer todas las escrituras, you may get to understand that it was Jesus standing in front of Adam. Que al leer las escrituras, todas las escrituras, usted puede llegar al entendimiento de que era Jesús mismo que estaba frente a Adán. In his shape before being a human being. En su forma antes de ser un ser humano. God has always existed. He is not like us. Dios siempre ha existido. Él no es como nosotros. He is eternal. He is the only one that can be everlasting. Él es eterno y es el único que puede permanecer para siempre. Genesis 2, verses 7 and 8 said this. Génesis 2, versículos 7 y 8 dice esto. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Now the Lord God had planted a garden. Who planted that garden? God did. That was the first garden right there. And he did it by himself. Yeah. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién plantó ese huerto? Dios mismo hizo ese huerto. He planted a garden. He had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Él plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. So God made man in his image. Dios hizo al hombre en su imagen, and in his likeness, y en su semejanza. The same Jesus that died at the cross was at the beginning doing all things. El mismo Jesucristo que murió en la cruz estuvo en el principio haciendo todas las cosas. He breathed. In other words, he exhaled. Él respiró, él sopló. En otras palabras, él exhaló. He took from his nature and he put it into Adam, into the first man. Él tomó de su naturaleza y la puso en Adán, el primer hombre. So, we are blown away by God by nature. Nosotros estamos siendo sorprendidos o soplados por Dios por naturaleza. It doesn't make much sense to say in Spanish. No tiene tanto sentido decirlo en español. But we are blown by God. Nosotros somos soplados por Dios. Somos asombrados por Dios. In our nature is to be wowed by Him. Nuestra naturaleza es ser sorprendidos por Él. Everything started there. Todo comenzó allí. Years pass. Los años pasan. We all know about sin. Nosotros todos sabemos acerca del pecado. The law is established. The law of Moses. La ley de Moisés es establecida. And here comes again the Savior. Y aquí viene una vez más el Altísimo. And he exhaled from his spirit. And he takes the shape of a man in the womb of Mary. Y aquí el Señor una vez más exhala de su espíritu y toma forma de hombre en el vientre de María. Jesus Christ, he grew in wisdom and grace with God the Father and with men. Jesucristo crece en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. But he had to face the cross to pay our sins. Pero él tiene que enfrentar la cruz para pagar por nuestros pecados. And that's the gospel that we preach. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. That's the good news that we preach. Esas son las buenas noticias que nosotros predicamos.
that I was wrong since day zero, de que yo estuve mal desde el día cero, but the righteous one of God, pero el justo de Dios, he came and took my place at the cross. Él vino y tomó mi lugar en la cruz. That's the good news. Esa es la buena noticia. Cursed is that person that is hanged or stabbed at a cross. Maldito es aquel que es clavado en una cruz, en un madero, on a piece of wood. And Jesus Christ did that because he loves us. Y Jesucristo hizo eso porque nos ama. He was at the cross. And after he took the vinegar, he exhaled again. Jesucristo estuvo en la cruz y luego de tomar el vinagre, él otra vez exhaló. 3 days later, he came back from the death. 3 días después, él vino de la muerte. He died to pay our debt. Él murió para pagar nuestra deuda. But he resurrected to justify us before the Father. Pero él resucitó para justificarnos delante del Padre. He exhaled again when he appeared to his disciples and he said to them, receive the Holy Spirit. Él volvió a exhalar una vez más cuando apareció a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit. Receive the essence of God himself. Reciba el Espíritu Santo. Reciba la esencia de Dios mismo. Ellos pudieron recibir el Espíritu Santo. They were able to receive the Holy Spirit. God has been exhaling. Dios ha estado exhalando with the only goal that we can inhale his presence, con el único propósito de que nosotros podamos inhalar su presencia. Days ago I was preaching from here, días atrás estaba predicando desde aquí, that the world, the air in the world is contaminated by the air of the kingdom of darkness. De que el mundo en esta tierra está contaminado por el aire del reino de las tinieblas. That the word air and spirit, it means the same based on how it was written in the scripture. Que la palabra aire y la palabra espíritu significa lo mismo basado en cómo fue escrito en la escritura. Neuma. We say pneumatic to say tires. Decimos neumáticos para llamarles a las gomas de los carros. Pneumonia, when you are lacking the capacity to breathe. Neumonía, cuando usted tiene la falta de capacidad de poder respirar. I could have named the message like that, pneumonia. We need a savior. Necesitamos un salvador. We cannot stand before God because he is perfect by our own means. Nosotros no nos podemos parar delante de Dios por nuestros propios méritos. We need a savior. Necesitamos un salvador. And how good it is to serve as a master, as Rode was sharing early this morning. Y qué bueno es servir a un maestro, como Rode decía esta mañana, that we can say, I'm a slave of the one who set me free. Que yo pueda decir, yo soy esclavo de aquel que me trajo a la libertad. And as we go now to John 15, y ahora, así como vamos a Juan 15, let's go through Jesus the true vine. Vayamos a Jesús la vid verdadera. It is, as I said, an ongoing natural thing. Es algo que va constantemente de forma natural, that you are able to breathe, de que usted pueda respirar. When we are not able to breathe, then we need some oxygen tank. Cuando no podemos respirar, necesitamos un tanque de oxígeno. And I wish none of us get through that situation. Y deseo que ninguno de nosotros vayamos por una situación así. But if we are not able to breathe by ourselves, pero si no somos capaces de respirar por nosotros mismos, we need an auxiliary tank to be able to continue breathing. Necesitaríamos un tanque para poder continuar respirando. We were cut at the beginning
when we commit sin in Adam and Eve. Nosotros fuimos cortados en el principio cuando cometimos pecado a través de Adán y Eva. How could we say that we were not instantly evaporated from the presence of God? ¿Cómo es que podemos decir que no fuimos evaporados instantáneamente de la presencia de Dios? How does death work? ¿Cómo es que funciona la muerte? Last week, esta semana pasada, I saw a video of a slinky. Yo vi un video de un slinky. I don't know how to say slinky in Spanish, curiously. No sé cómo decir slinky en español, curiosamente. And I saw this video of this guy holding the slinky. El slinky es Ajá. El slinky es el alambre que da vuelta de colores, que uno lo juega así y lo tira para allá y para acá. ¿Se acuerdan ese? You got it. And I was meditating on a slinky. Yo estaba meditando con un slinky. If you take a slinky and you put it from the top and you hold it on the top, it will stretch all the way. You know, se va, si usted agarra la resortera o el resorte, se va a estirar hasta abajo. So every slinky has a determined measure. Así que cada resortera tiene cierta medida. But you have to hold it on top. Pero usted tiene que agarrarlo arriba. When you let go of the slinky, cuando usted deja soltar la resortera, it falls all the way without touching the ground. It's like it's levitating. Cuando usted agarra en la resortera, que usted la suelta, se queda como que está levitando. It doesn't fall right away to the ground. No cae directamente al piso. Because the length of it have to touch the beginning and the end, and then it falls on the ground. Porque primero tiene que reunirse el principio y el final antes de que caiga al suelo. So, así que, life, as we know it, works exactly as a slinky. La vida como la conocemos funciona exactamente como un slinky o como una resortera. We are cut at the beginning. We receive a cut at the beginning to be separated from our moms. Nosotros recibimos un corte al principio para ser separados de nuestras madres. So in the beginning, we are cut. And then we get to the end, and then we go from this earth. Got the picture? Somos cortados, somos separados, como un slinky, como una resortera. Y el principio se une con el final y luego salimos de esta tierra. The slinky falls on the ground. La resortera cae al suelo. It looks for a moment that it has the capacity to levitate. Parece por un momento que tiene la capacidad de levitar. It seems that it can have their own life. Parece como si tuviera su propia vida. But it's not like that. Pero no es así. In the same way, without God, we are cut at the beginning. En la misma manera, sin Dios, nosotros somos cortados en el principio. And we go through life like a slinking, falling. Y nosotros vamos por la vida así como una resortera cayendo. Until that day that no one would like to face, that is death. Hasta ese día que nosotros ninguno quisiéramos enfrentar, que es la muerte. But what happens is that if there's someone at the bottom holding the slinky, it won't fall on the ground. Lo que ocurre es que si hay alguien abajo agarrando la resortera, esa resortera no se va a caer al piso. The same happens with those that accept Jesus Christ in their heart. Lo mismo pasa con aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. Jesus comes and put his hand. Jesús viene y pone su mano. And now, when that day comes, y ahora cuando ese día venga, that we have to depart from this earth, instead of falling into hell, we are being taken to heaven. Aleluya. Así que cuando llegue ese día que tenemos que partir de esta tierra, en vez de caer al infierno, nosotros somos llevados al cielo por las manos de Jesús. Aleluya. A simple slinky to meditate on salvation. Un simple resorte o resortera para meditar en la salvación.
But it is required the intervention of our Savior. Pero es requerida la intervención de nuestro Salvador. We need to remain in Him. Nosotros necesitamos permanecer en Él. John 15, Juan 15. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. The true vine was at the beginning, making Eden, the garden. La vid verdadera estaba al principio haciendo el jardín en Edén. And here again we are talking about the gardener. Y aquí otra vez estamos hablando sobre el labrador o jardinero. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. How many of you has been cut with a piece of paper? ¿Cuántos de ustedes se han cortado con una pieza de papel? The whole Bible will cut you. Toda la Biblia te va a cortar. The word of God will cut you. La palabra de Dios te va a cortar. It is so annoying to get cut on a finger by a piece of paper. Qué incómodo es cortarse en un dedo por una pieza de papel. It's kind of painful. Like, you know, es un poquito como doloroso. But here the scripture is saying, pero aquí la escritura está diciendo, He cut off every branch of mine. Él corta toda rama mía. Él corta de mí toda rama that doesn't produce fruit, que no produce fruto. And he prunes the branch that do bear fruit, so they will produce even more. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. The use of this message on Sunday mornings is to be cut. El uso de estos mensajes los domingos en las mañanas es para ser cortado. Now, the choice is ours to decide what kind of cut are we going to get. Pero el resultado o la decisión es nuestra de pensar qué clase de corte nosotros vamos a recibir. Are we of those that are going to be cut away, or are we going to be just pruned? ¿Seremos nosotros de aquellos que vamos a ser cortados para ser separados de Dios o para ser solamente podados? Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severe from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. In this life, we will constantly have troubles. En esta vida constantemente vamos a tener problemas. Many times from these pulpits, people say, come to Jesus because everything will be solved to you. And that's not true. Muchas veces desde estos púlpitos dicen, ven a Cristo porque todo se te va a resolver. Y eso no es verdad. It will be really nice for me to say to you, come to Jesus and you will see how everything changed, like the genie in the bottle. Fuera muy fácil para mí decirte, ven a Cristo porque todo se te va a resolver como el genio de la lámpara. But it doesn't work like that. No funciona así. But we all have an opportunity to be exposed to the one that makes the cut. Pero todos tenemos la oportunidad de ser expuesto ante aquel que hace los cortes. And who decides who stays and who goes. Quien decide quién se queda y quién se va. How he cuts us. Cómo él nos corta. Using troubles of life.
usando los problemas de la vida. How have you been cut through life will determine how battles or what kind of battles you have faced. La clase de corte que has recibido en la vida va a determinar la clase de batalla que estás enfrentando en la vida. What kind of battle have you been through? ¿Qué clase de batalla has estado tú? What is that thing that bothers you, that you wish would not be there? ¿Qué clase de cosa te molesta que quisieras que no estuviera allí? What are those things that afflict you? ¿Cuáles son esas cosas que te afligen? That makes you sad, que te hacen entristecer. But God uses those things so you can bear fruit if you remain in Him. Pero Dios usa esas cosas para que tú des fruto si permaneces en Él. The first step is to accept Jesus in your heart. La primera paso es aceptar a Cristo en tu corazón. Believe that He died on the cross and that He resurrected on the third day. And to confess that with your mouth. Creer en Cristo es el primer paso, con creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca de que murió y al tercer día resucitó para perdón y justificación de pecados. Confesarlo con tu boca. Now from there, ahora desde ahí, you become a branch of His. Ahora usted se convierte en una de sus ramas. All goodness that you will live from there, it is because His Spirit abiding in you. Toda la bondad que usted va a vivir allí es porque su Espíritu habita en usted. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me you can do nothing. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and I will grant it. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les serán concedido. What are those things that needs to be cut from our lives? ¿Cuáles son esas cosas que necesitan ser cortadas de nuestras vidas? What are those things that we need to get rid of to please the Lord? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos cortar para agradar a Dios? So we can be fruitful, para que podamos ser fructíferos. Matthew 18, from 7 to 9, it says, Mateo 18, del 7 al 9 dice, Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person through whom they come. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. If your hand on your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed and crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into the eternal fire. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar a la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and to be thrown into the fire of hell. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Does this mean that I have to go literally and do this? ¿Esto significa que tengo que ir y hacerlo literalmente? No.
It's not a literally sense that is here. No es algo literal, en sentido literal que está aquí. It is something that the things of our lives, of our hearts, needs to be taken away from us. Es que esas cosas de nuestras vidas tienen que ser tomadas de nosotros. The things that won't please the Lord, las cosas que no le van a agradar a Dios. We all have a conscience. Nosotros todos tenemos una conciencia. And we know when there are things that we are like, okay, this is kind of wrong. Y sabemos cuando hay cosas que podemos decir, esto como que está mal. Those are the kind of things that we need to get rid of. Esas son las cosas que nosotros necesitamos deshacernos. If we want to be pruned. Si queremos ser podados. If we get attached to those, si nosotros nos quedamos arraigados a esa, then we may be cut away like one branch that withers into the fire. Nosotros seremos cortados como una rama que se quema en el fuego si no estamos dispuestos a dejar estas cosas. John 20:20-23, Juan 20 al 23. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Again he said, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y sus rostros. Ellos se llenaron de alegría y cuando vieron al Señor, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. It is the Holy Spirit that gives us the capacity. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad. It is the Holy Spirit that allows us to have the ability to understand what's good and what's pleasing to the Lord. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de entender lo que es bueno y lo que le agrada a Dios. We need to remain in Jesus. Nosotros necesitamos permanecer en Jesús. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Where there is abundance of sin, God's grace overabundance. Donde hay abundancia de pecado, la gracia de Dios sobreabunda. These days are so sinful. Estos días son tan llenos de pecado that to produce fruits shine like a star on a dark sky. Que producir fruto es como una estrella que brilla en un cielo oscuro. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. God will use trouble. Dios va a usar los problemas. So we can be fruitful, para que seamos fructíferos. I was listening to this illustration, to this story. Yo escuchaba acerca de esta ilustración, a esta historia. That a man had planted many trees. De que un hombre había plantado varios árboles. But on purpose, one of them, he stopped watering from time to time. Pero en uno de ellos, a propósito, él dejó de echarle agua de tiempo en tiempo. So these trees that were constantly giving water, they produced their roots on a really not that deep level. Así que estos árboles que recibían agua cada día, sus raíces no eran profundas. But what happened to the tree that stopped receiving water as usual as the other ones, pero lo que le ocurrió al árbol, que dejó de recibir agua como recibieron los otros, is that tree became thirsty, es que ese árbol se puso sediento. So it started stretching its roots deeper and deeper to seek for water.
Así que comenzó a buscar agua, se estiró de una forma profunda y más profunda hasta encontrar agua. So one day a storm hit the area. Así que un día una tormenta le dio al lugar. And those trees that were constantly watered, they fell apart. Y esos árboles que constantemente se le echaba agua, se cayeron, se salieron de su lugar. And someone asked this person, y alguien le preguntó a esta persona, why this tree didn't fall like the other ones? ¿Por qué este árbol no se cayó como los otros? Because I stopped giving it water, so it can develop deep roots. Yo paré de darles agua para que pueda desarrollar raíces profundas. Rejoice when you are facing different challenges. Regocíjate cuando estés enfrentando diferentes pruebas. Because those challenges produces in you patience. Porque esos retos producen en ti paciencia. In other words, produces in you constance. En otras palabras, producen en ti constancia. And where you are constant in all of your ways, y cuando eres constante en todos tus caminos, when you are patient in all of your ways, cuando eres paciente en todos tus caminos, when the storm takes down others, you will stand firm. Cuando la tormenta tumba a otros, tú vas a permanecer firme. Because you've been through hard times, porque has estado en tiempos difíciles. And that's what makes you strong. Y eso es lo que te hace fuerte. The harder it has been for you, don't blame the Lord. Rejoice in the Lord. Mientras más fuerte se te haga a ti, no culpes a Dios, sino regocíjate en Dios. Because He allowing you that dry season so you can develop deep roots. Porque Él está permitiendo que desarrolles en esos tiempos de sequedad raíces profundas. You may see others falling apart, but you standing firm in the Lord. Usted ve que otros se están cayendo a pedazos, pero usted permanece firme en el Señor. Because of the hard seasons that you have been through. Por esas temporadas difíciles que ha estado viviendo. You have to remain, and I have to remain in Him. Tenemos que permanecer en Él. Those difficult situations are the situations that if we remain in Him, we are pruned. Esas situaciones difíciles son las situaciones que si nosotros permanecemos en Él, somos podados. And what's the name of the scissor in the story? ¿Y cuál es el nombre de la tijera en esta historia? Verse 10 has the answer. El verso 10 tiene la respuesta. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments, and I remain in His love. That's the answer. The commandments are the scissors that the Lord uses to prune or to cut. El versículo 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos de Dios son las tijeras que Dios utiliza para cortarnos o podarnos. If we remain in His commandments, si nosotros permanecemos en sus mandamientos, we are pruned by the same scissor that may cut other. Si nosotros permanecemos en su mandamiento, podemos ser podados por la misma tijera que puede cortar a otros, o for the same sword, o por la misma espada. The word of God is the sword of the Spirit. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. So the sword of God is constantly cutting. Así que la palabra de Dios, la espada de Dios, está constantemente cortando. But we need to remain in Him. Pero nosotros necesitamos permanecer en Él. When we remain in Him, when we are receiving the cuts from the word of God, from the commandments of God, it is like inhaling the presence of God. Cuando nosotros estamos siendo cortados y aún así permanecemos en Dios, es como inhalar la palabra de Dios. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo.
Así es, desbordarán de gozo. How it is possible to be joyful when I am facing what I don't want to face? ¿Cómo es posible permanecer con gozo cuando yo estoy enfrentando lo que yo no quiero enfrentar? When I know that the Lord is using those difficult situations so I can bring fruit, that's a reason to be joyful. Cuando yo sé que el Señor está usando esa situación difícil como razón para que yo pueda dar fruto, eso es una razón para estar alegre. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. You are my friends if you do what I command. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. And that's my question to you in this hour. Y esa es mi pregunta para ti en esta hora. Are you a friend of God? ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amiga de Dios? He calls me friend. Él me llama amigo. We sing that song. Cantamos esa canción. But are we really obeying? Are we really following his desire? ¿Estamos realmente obedeciendo? ¿Estamos realmente siguiendo su deseo? I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. You don't choose me, I chose you. I appoint you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. This is my command. Love each other. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. There you have it. Ahí lo tienes. What is that communion, that natural communion in the Spirit? ¿Cuál es esa comunión natural en el Espíritu? Just like breathing, justo como respirar. Just like inhaling and exhaling, justo como inhalar y exhalar. The Lord breathed His Spirit to us, His church. El Señor sopla su Espíritu a nosotros, su iglesia. And we inhale His Spirit. Y nosotros inhalamos su Espíritu. To be able to do His will. Para ser capaces de hacer la voluntad de Dios. To be pruned or to be cut. Para ser podados o ser, aleluya, cortados.